debe haber un deseo intencional de que mi vida sea transformada por la palabra. Debe haber un deseo intencional de que mi vida sea transformada. De hecho, Pablo, escribiendo en los Gálatas, en un texto que nos gusta, siendo de que esta iglesia empezó bien y luego terminó mal porque hizo caso a los judaizantes y empezaron a dejar el evangelio de la gracia, la salvación por gracia, para abrazar el evangelio de las obras y empezar a hacer cosas para ganarnos la bendición de Dios. Pablo dice, bueno, ¿qué ocurre entonces? Voy a tener que volver a parirlos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Y es importante que usted tenga claridad. No importa si usted se congrega aquí frecuentemente o no, entendamos por favor que cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, Dios está hablando, porque Dios no ha dejado de hablar. Y necesitamos estar abiertos. Señor, ¿qué quieres tú decirme hoy? Quiero ser obediente a tu palabra. ¿Qué tal si oramos así? Si me acompañan a orar. Señor, hoy nos hablarás. Siempre lo haces. Y queremos ser obedientes a tu palabra hoy. Que la palabra en este día haga en mí lo que tú quieras que haga. Que no regrese a ti vacía, sino que haga el trabajo para el cual me envías hoy a mi vida en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 4. Vamos a estar revisando en estos primeros minutos los versos 8 y 9. Filipenses 4, versos 8 y 9. ¿Lo tienen? Lo lee conmigo, léalo conmigo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Permítanme decir que está hablando de discipulado. Vuelva a leer el verso 9. Vuelva a leer conmigo en voz alta. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Está hablando de discipulado. En otra de sus cartas, Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Está hablando de discipulado. Y tenemos una crisis en la iglesia de hoy, y digo en términos generales iglesia sin colocarle color ni bandera, porque al final del camino todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tenemos una necesidad real de que en medio de la iglesia del Señor podamos desarrollar ambientes discipulares. Necesitamos discipular. De hecho, fue el encargo de Jesús a sus discípulos antes de ascender. Vayan por todo el mundo, Mateo 28, ¿recuerdan? Vayan por todo el mundo, y no dice vayan por todo el mundo cantando, vayan por todo el mundo haciendo conciertos, vayan por todo el mundo haciendo conferencias. No dice eso. Dice vayan por todo el mundo haciendo ¿qué? Discípulos. La pregunta honesta que necesitamos hacernos es que si yo soy discípulo de Jesús y estoy en un proceso de ayudar a otros a crecer como discípulos de Jesús. El discipulado es un proceso que toma toda la vida.
no terminamos hasta que estemos en la presencia de Dios. Todos nosotros, no importa cuántos años tengamos de edad, ni cuánto tiempo tengamos de estar en el Señor, ni tampoco interesa cuál es su rol o su posición dentro de la estructura eclesiástica, debemos anhelar seguir aprendiendo de Jesús. Usted y yo necesitamos seguir aprendiendo de Jesús. Y este es un proceso teórico práctico. Y la gente entra en algún tipo de conflicto con este asunto porque tal vez debido a nuestra formación, a nuestra estructura mental, pensamos de que Dios nos mira también de manera estructurada y separada, cuando realmente Dios nos ve de manera integral. Somos alma, cuerpo y espíritu. Recuerdo que cuando éramos jóvenes, estábamos en la iglesia, se hablaba de hay que ir a salvar a las almas. Aquellos que están más o menos contemporáneos conmigo o tienen más tiempo de estar en la iglesia, esto es lenguaje eclesiástico. Hay que ir a salvar a las almas. Si todo era alma, hay que ir a salvar a las almas. Vamos a salvar con las almas. ¿Y qué pasó con el resto del cuerpo? ¿Que se pueda o qué? No. Cuando nos acercamos con el evangelio a la gente, nos acercamos a la gente en términos integrales. La gente tiene necesidades físicas, la gente tiene necesidades emocionales, la gente tiene necesidades espirituales. Cuando Dios nos salva a todos. Cuando Dios se acercó a usted, lo salvó todo. Me encantó el testimonio de Sofía. Hace un rato yo recuerdo, ¿qué edad tiene Sofía ya? 12. Yo recuerdo ese episodio de que los Charlie estaban muy nerviosos porque Sofía tenía un problema de reflujo severo y esto puede convertirse en algo mortal para un niño. Y recuerdo que estuvimos orando por esa situación. Han pasado 12 años ya y Dios ha sido fiel. Dios escuchó la oración y 12 años después ya puede dar testimonio. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está al tanto de cada una de nuestras necesidades, llámese física, llámese emocionales, llámese espirituales. Dios vino a rescatar al hombre, no solo el alma del hombre, vino a rescatar al hombre. Esa es la razón por la cual, como parte de nuestro compromiso como iglesia local, ya desde hace un rato hay un ministerio que se dedica a los privados de libertad. Porque esta gente necesita también la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Esa es la razón por la cual los líderes de este ministerio ocasionalmente solicitan apoyo con jabón, con pasta de dientes, con toalla, bola de fútbol, porque el evangelio es un evangelio de integralidad. No es solamente el alma, es todo el ser humano. Y cuando Pablo está escribiendo a esta iglesia en Filipos, le está diciendo, ustedes necesitan imitarme. Si ustedes regresan a ese texto, vean lo que Pablo dice, verso 9. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis. Uno diría, bueno, pero aprender y recibir no es lo mismo. No, yo puedo aprender aquí. Pero puedo recibir aquí. Y muchas veces aprendemos aquí arriba y no recibimos. Muchas veces somos tan orgullosos de que si un hermano nos da una ofrenda en la mano, nos toca y ahí va una ayuda económica, nos resistimos a recibirla. Ayer estábamos en un seminario, fui invitado por una iglesia hermana a una conferencia de salud. La conferencia se llama ¿Por qué se enferman los cristianos? Es la segunda vez que me invitan. Yo creo que después de anoche porque por supuesto que dije más de lo que y estábamos hablando precisamente de eso, de la integralidad del ser humano. Y recordé anoche, en el tiempo de preguntas y respuestas, una persona hacía la siguiente pregunta: ¿cómo podemos evitar el estrés si las pensiones de jubilación que da la Caja de Seguro Social no son suficientes?
Y mientras le pedía al Señor auxilio, Señor, dame tu sabiduría para poder responder, el Señor trae un testimonio personal. Hace más de 30 años atrás, lo he compartido ya otras veces, hace más de 30 años atrás, 32, 34 años más o menos atrás, no, como 30 años atrás. Luego que terminé mi segundo año de internado, luego que, la gente que trabaja en salud, principalmente médicos y enfermeras, tienen por ley que hacer 2 años de internado para que se le pueda dar su idoneidad profesional. Luego de esos 2 años de formación, dejas de trabajar con el Estado y eres un agente libre. Así que tienes que ir a buscar trabajo donde haya. Bueno, yo fui a buscar trabajo donde haya, tenía un hijo pequeño de 1 año y medio, una esposa que mantener y una casa que tenía como 3 meses que no podía pagar porque ya se había acabado el dinero. Y mi primer salario como agente libre fueron 35 centavos. Recuerdo que la secretaria de la clínica me revolvió un papelito blanco con tape y me dijo: eso es su quincena, doctor. Han pasado 31 años de eso y Dios ha sido fiel. Y aquí estamos. Aquí estamos. Decía esto porque necesitamos tomar la decisión de creer en la palabra. Todo lo que, dice Pablo, todo lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Vaya al verso 17 del capítulo 3 del mismo libro. Hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y este mismo Pablo, que unos capítulos más adelante dice, vaya, el texto que utilizamos como bandera, en el capítulo 3, el verso 13, hermanos, no, 4.13, perdón, 4.13. Dice, lo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece? Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué cosa? Cualquiera sea mi situación. Escuchen lo que dice el apóstol. Sé vivir humildemente y sé tener, no dice necesidad. ¿Sé tener qué? Ay. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, así para tener abundancia como padecer necesidad. Sé vivir, aprendió a vivir, no importa la circunstancia. Regresemos al verso 9. Lo que aprendiste y recibiste, oíste, ¿qué estamos transmitiendo a otros? Estamos transmitiendo muchas veces una vida triunfalista, sin sustento bíblico. ¿Cómo está, hermano? En victoria, y no sé qué, y no sé cuándo. Nunca me ha podido aprender eso. Bendecido en victoria y no sé qué otra cosa. Prosperado en victoria. Bueno, dice Pablo que sabe vivir cuando tenga hambre. Y pareciera que todo marcha bien, hermanos. A veces las cosas no marchan bien. Exactamente. Amén. Pero necesitamos aprender a vivir cuando las cosas no marchan bien. Necesitamos aprender a vivir cuando las cosas no marchan bien. Porque Dios no ha dejado de ser Dios porque usted no tengamos necesidad. Dios no ha dejado de ser misericordioso y fiel porque usted y yo tengamos algún problema de salud. Dios no ha dejado de ser fiel porque no tenga trabajo.
Y pasaron 2 años y medio del testimonio que le di hace un rato hasta que conseguí trabajo. ¿Qué ocurre durante todos esos años y medio de todo, hermanos? Llegábamos a la casa, vivíamos en las cumbres, y llegábamos a la casa en un carrito que, dicho sea de paso, recordaba esta mañana que tuvo un accidente y lo perdí todo, el carro, el único que me equivoco. Decíamos justamente esa semana, si no conseguimos trabajo, de aquí a una semana vendo el carro. Es lo lógico, ¿no? Bueno, tuvo un accidente, el carro fue pérdida total. Lo vendí como chatarra, pero lo vendí. Se algo ocurrió durante 2 años y medio. Llegábamos a la casa y encontrábamos una bolsa de comida afuera, así en la ventana, en la puerta abajo. Y se les amamos. Sé vivir cuando hay y también debo aprender a vivir cuando no hay, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Qué es eso? Discipulado, hermanos. Decía anoche en medio de la exposición, hay gente que está pasando situaciones difíciles, muy difíciles, y ¿qué hacemos algunos de nosotros? Los mandamos a ayunar, los mandamos a orar y los mandamos a vigilar, a buscar el rostro de Dios, en vez de ir al súper, hacerle un súper al hermano y entregárselo, hermano. Esta es su necesidad. Lo que visteis, lo que oísteis, lo que aprendisteis de mí, ¿qué está viendo la gente de usted y de mí? ¿Qué están viendo otros de usted? Que sea digno de imitar. Usted está lleno de jerga evangélica, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, lo vemos, hermano, en una tembladera, pero sin consistencia. ¿Qué está viendo la gente de usted? ¿Qué está viendo sus hijos de usted? Mi papá y mi mamá cuando van a la iglesia son una cosa, pero cuando llegan a la casa es otra cosa. Está hablando de discipulado. Está hablando de mente enfocada. Así se llama este primer mensaje. Pablo tenía la mente enfocada. No estoy aquí jugando al apóstol. Nosotros tampoco debemos estar aquí jugando al cristiano. Cuando escucho la palabra, esta debe transformarlo, porque fue Jesús el que dijo, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme. 3 cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. A veces no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, ni siquiera eso somos capaces. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? Si el ejemplo lo tenemos en Jesús, en el mismo libro de Filipenses, vuelva a la página nada más, no cierre su Biblia, le aseguro que no lo va a poder cerrar. En el capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición humana, me sumió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono, se hizo hombre. No escogió un lugar de poder ni de influencia humana. Escogió su lugar entre los pobres de la tierra y murió como un criminal. Si Jesús es el ejemplo, si Jesús es el modelo, una palabra muy utilizada últimamente en el contexto bíblico, Jesús es el modelo, si Jesús fue el diseño divino, entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si yo estoy siguiendo el modelo. Así es que cuando uno lee este epístola, uno dice, wow, recuerden que Pablo está escribiendo desde la cárcel, así que está escribiendo no desde la posición del hombre que tiene todas las cosas controladas y está bien, está escribiendo desde la cárcel.
Los historiadores hablan de su primer encarcelamiento, porque estuvo encarcelado por lo menos un par de veces más. Así que desde la cárcel Pablo está escribiendo, y decíamos el otro día en el tiempo de ayuno congregacional, que dice Pablo, regocíjense. Claro, como él entiende y aprendió a vivir en medio de no importa las circunstancias, él podía entender con claridad que la razón de su voz era que tenía a Jesús. Uno, tenía a Jesús, y dos, sabía que si moría, ¿a dónde iba? Cuando llegamos a este punto, algunos de nosotros entramos en una crisis existencial. Si muero, ¿cómo van a morir mis hijos chicos? Todavía no han terminado. ¿Cómo hago? Por supuesto que es preocupante. Es ahí donde necesitamos aprender a descansar. Señor, tú tienes el control. Lo cantábamos hace un rato. Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el control. Hermano, porque usted y yo no tenemos al sentado de mañana, en el sentido de que no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí sabemos, si partimos de este mundo y cuando eso ocurra, abriré nuevamente mis ojos y estaremos en la presencia del Señor. La Biblia es específica al decir, ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia. ¿Qué queda de este lado del cielo? Bueno, ya no estamos aquí, estamos en la presencia del Señor. Así que Pablo dice, yo sé vivir. De hecho, esta misma carta y otras también, dice Pablo, parafraseando, también sé morir. Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. También estaba dispuesto a morir. Así que desde esa perspectiva, amados, vayamos al verso 8 del capítulo 4 de Filipenses para poder cerrar el pensamiento. Vean lo que dice el verso 8. Léalo conmigo, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sabe qué es eso? Eso es una mente enfocada. Pablo no permitía absolutamente nada que fuera contrario a esto en su mente y en su corazón. ¿Cómo lo sé? Por el testimonio escrito de las epístolas. Ahí mismo en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, Pablo dice, si ustedes tienen algo de qué, está hablando de los judaizantes, si ustedes tienen algo de qué sentirse orgullosos, yo más. Y hace todo una presentación de su hoja de vida. Circuncidada al octavo día, de la tribu de Benjamín, en un momento en donde era poco gente que podía decir, sobre todo en el reino del norte, que podía decir a qué tribu pertenecía. Y siendo benjaminita, estamos hablando de la tribu élite, porque de Benjamín salió el primer rey de Israel. Así es que pertenecía a la tribu, a una de las tribus élite. Judá y Benjamín eran la tribu élite del pueblo de Dios, de Israel. Y él sabía de dónde venía. O sea, que en otras palabras, él tenía elementos para sentirse orgulloso desde el punto de vista humano. Tenía elementos para sentirse orgulloso, pero él mismo agrega todas estas cosas que para mí en un momento fueron ganancias, las estimo como pérdida por alcanzar algo mejor. Así que su mente estaba enfocada, no estaba enfocada en el éxito anterior, estaba enfocada en el Señor. Y dice, todo lo que es verdadero, todo lo que era honesto, todo lo que es justo, puro, amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay alguna virtud en el pensamiento, si hay algo digno de alabanza en esto pensar, tenía su mente clara. No permitía que ninguna otra cosa diferente a esto lo perturbara. ¿Saben que nuestra mente es el lugar donde se desarrollan los pensamientos?
Y al final estos pensamientos producen emociones y sentimientos. Los sentimientos son más duraderos, las emociones son pasajeras. Pero bueno, hay todo un proceso ahí fisiológico y bioquímico por lo cual nos sentimos de una manera de un día y nos sentimos de otra manera otro día. No todos los días nos levantamos igual. Y durante el día, no todo el día, pasamos por la misma fase, pasamos por fases. Hay mañanas en donde la gente dice, la famosa panameña, te levantaste con la manta arrastrando. O con el pie izquierdo. Levantarse con el pie izquierdo, la manta arrastrando, hermano, mejor no vaya a trabajar, quédese en su casa. Y durante el día cambia, ¿no? Somos como aquellos de nosotros que tenemos hijos adolescentes, saben que un día están eufóricos, están contentos, uno dice, ¿qué le pasó? Y 2 horas después no quieren que le hablemos, no quieren que lo toquen, no quieren decir nada, no se quieren comunicar. ¿Saben lo triste de eso? Que hay parejas de matrimonio que parecen parejas adolescentes. Un día se levantan y están todos eufóricos y al rato, y uno le dice a la esposa o al revés, ¿qué te pasó? Si usted le pregunta a mi esposa tiene un testimonio, un cuento, no sé cómo es el asunto. Dice que yo era como una tortuga, enconchado. Y entonces ella me decía algo así como, te amo, mi amor. Yo le decía, te amo. Tuve que aprender. Hay hermanos en Cristo que parecen que estuvieran en una montaña rusa. Se sienten bien, se sienten mal. Hoy alabo a Dios, Señor, te alabo. Y el Señor, ¿qué le pasó? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted tenga los T3 y los T4 alborotados, hermano? Dios no tiene culpa de eso. O el PSA alto, o su azúcar alta, Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Ah? Note lo que Pablo está diciendo. Intencionalmente tengo un tamiz. ¿Qué pienso? ¿Qué pensamos? Nuestra mente continuamente es un campo de batalla. Nuestra mente continuamente es un campo de batalla. Necesitamos sujetar todo pensamiento a la obediencia de Jesús, porque eso trae paz al corazón. Y cuando tenemos paz en el corazón, cosa que el mundo no vive, la gente se te va acercando, oye, ¿qué tienes? Que a pesar de que las cosas están difíciles, tú experimentas paz. Y tenemos la oportunidad de compartir del Señor. Pensamos que compartir del Señor solamente lo hacemos en el púlpito, o lo hacemos en un gran estadio, o lo hacemos a través de la televisión o la radio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir del Señor en el lugar donde estamos. Ser luz y sal en el lugar donde estamos. Ser luz y sal para la gente que está a su alrededor, a su círculo de influencia. No tiene que ponerse un letrero aquí que diga predicador, ni maestro de escuela dominical, ni nada parecido a eso. Simplemente tomemos la palabra y vivamos de acuerdo a la palabra. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, y hago un gran alto aquí, decía la hermana Virginia en la predicación del viernes que acaba de pasar. Hablaba de la pureza del corazón y de los pensamientos. Pablo pensaba en términos puros. Ahora recuerde, en el capítulo anterior Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado todo. Recuerde que es una palabra inspirada. Pablo, mientras estemos de este lado del cielo, Pablo y todos los demás mortales en el Señor, todavía no hemos llegado a la meta. ¿Sabe cuándo llegamos a la meta? Cuando estemos en el cielo. Cuando usted llegue al cielo, usted va,
llevé. Mientras estemos de este lado del cielo, la batalla es todos los días, hermano. Todos los días usted y yo tenemos que tomar la decisión de agradar a Dios. Todos los días tengo que tomar la decisión de qué entra a mi cabeza y a mi corazón. Digo, en este mundo tan complicado que vivimos, es un continuo bombardeo, pero dice Pablo, hey, piensen en todo esto, de tal forma que cuando, al menos yo, tengo como práctica, y lucho con eso, cuando viene un pensamiento que yo sé que es inadecuado, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lleno mi mente con otra cosa. Para eso está la palabra, yo uso la palabra. Justamente este es el texto, uno de los textos que uso. Debo pensar en todo. Pero pastor, eso no es espiritual. No es espiritual, no hay nada más espiritual que memorizar la palabra, hermanos. No hay nada más espiritual que tener la palabra en el corazón y utilizarla de manera continua. Porque la palabra no es el consejo. Entonces, a ver, no está haciendo un consejo. Sí, él, inspirado por Dios, Pablo, aconseja a los filipenses, pero recuerden que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y toda la palabra es útil para todo eso que usted ha leído en la Biblia tantas veces. Así es que si la palabra me está diciendo, hey, piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Recuerden que la semana anterior estábamos hablando de la amabilidad. Dice, la amabilidad ustedes sean conocidas por todos. Pensamos que la amabilidad es cuestión de buenas costumbres solamente. En parte sí, pero la amabilidad es totalmente espiritual. Se espera que un hijo de Dios, porque en él está siendo formado Cristo, seamos amables. Y al final del camino, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del carácter de Jesús. Y hacemos muchas cosas y aprendemos a hacer muchas cosas en la iglesia. Pero qué difícil poder transmitir el carácter de Jesús. Tenemos el desafío, amados míos, de poder mostrar a otros el carácter de Cristo. ¿Y cómo hago eso, pastor? Sometiéndonos a Jesús. No hay de otra. No puedo expresar el carácter de Jesús si no me someto a Jesús. No puedo expresar el carácter de Jesús si no me someto a Jesús. Y aquí entramos en conflicto, porque cuando estamos en este tema del carácter, escuchamos a la gente decir, por ejemplo, el señor presidente de la República, cuando estaba hablando acerca de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, dijo, necesitamos hombres y mujeres que tengan carácter. Y yo dije a eso, amén. La pregunta es, ¿qué carácter? Pablo no está hablando de sea fuerte, digo, sea un hombre, una mujer de carácter, que no lo mueva nadie. Cuando la gente viene con algo, va para atrás de vuelta, con más de lo que trajo. No está hablando de eso. No está hablando de eso, amados. Está hablando del carácter de Jesús. Ahora, entendamos correctamente. Jesús dijo de sí mismo, aprendan de mí, ¿porque qué? Porque soy manso y humilde. No digo porque soy bobo ni tonto. Mansedumbre no es sinónimo de tontería. ¿Saben qué es mansedumbre? Mansedumbre es tener el carácter sujeto a la obediencia de Dios. Jesús, en el huerto de Getsemaní, después que Pedro le quiso quitar la cabeza al siervo del sumo sacerdote, el hombre miró la cabeza y le voló la oreja, porque lo que le quería era decapitar. Le dijo, guarda tu espada, porque si yo quiero, no te lo que dijo el maestro, si yo quiero, le digo a mi padre que mande ¿cuántas legiones de ángeles? 12. Le digo a mi padre que mande 12 legiones de ángeles y esto se acaba. Eso es carácter. Si yo quiero, pero tomo la decisión de que así no es, porque tengo una misión superior.
El otro día estaban pasando por la televisión porque lo de moda en este momento es la inseguridad en el país. Y estaban pasando un clip en donde seguramente uno de los dos taxistas se habían enfrentado y uno saca del baúl del carro un machete que debe tener por lo menos 1 metro de largo. Piense por un momento. Y le dio al tipo, pero le dio no con la parte de filo, sino con en la otra parte, con la parte plana. Le dio un planazo, decimos, dice en el interior, le dio un planazo. Si no le da con la parte de filo, lo decapita. No, pero el tipo tiene carácter porque se le fajó. No tiene ningún carácter, es un bobo. Porque después que lo hubiese matado, queda preso, después empieza a llorar que mis 3 hijos que tengo con ella y los 2 que tengo con la otra, ¿y quién los va a mantener? ¿Por qué no pensó eso antes? Carácter. Ahora, en vez de ver al taxista, hablemos de nosotros. Su carácter está sujeto a Jesús. Mi carácter está sujeto a Jesús. Y no me digan, es más, rechaza el pensamiento que ya lo ofrecieron algunos, es que yo soy así. Ay, Dios mío, le encanta al Señor esa expresión y a mí también, para darle duro con la palabra. Si usted sigue siendo el mismo que era antes, entonces Jesucristo no ha hecho nada en su vida. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 elementos. No dice lleve la Biblia el domingo. El que quiera ser mi discípulo, que se sepa todos los signos del himnario. No dice eso. Tampoco dice que quiera ser mi discípulo, venga y pacte. No dice eso. Tampoco dice el que quiera ser mi discípulo, apréndase todos los libros de la Biblia. Tampoco dice eso. El que quiera ser mi discípulo, tenga buena relación con el pastor. No dice eso. Aparte, tenga buena relación conmigo, le conviene. ¿Cierto? Tampoco dice la Biblia, vaya al centro familiar, vaya a una iglesia evangélica. La Biblia no dice eso, Jesús no dice eso. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso está hablando Pablo. La pregunta que usted debe responderse esta mañana es si usted está involucrado en el discipulado. ¿Usted es discípulo de Jesús? Así como Jesús renunció a sus atribuciones, usted debe renunciar también a las suyas. Muy bien. ¿Qué cosas son importantes que usted pueda recordar esta mañana, aparte de lo que ya hemos dicho y el Señor seguramente le está trayendo a la mente? Usted necesita y yo necesito recordar que Dios tiene el poder para transformarnos por al menos 2 razones. Hay otras, pero quiero resaltar estas 2. La primera de ellas, hemos pasado de muerte a vida. A veces se nos olvida que en el Espíritu, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz. Vaya conmigo rapidito a Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Uno de los primeros textos que aprendí cuando empecé a caminar en el Señor. Capítulo 2 de Gálatas, el verso 20. Lo lee conmigo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
ya no vivo yo. ¿Por qué ya no vivo? Porque estoy con Cristo crucificado. Bueno, algunos de nosotros tenemos la maña de bajarnos de la cruz. Nos encanta bajarnos de la cruz. Porque en la cruz, como tenemos las manos pegadas, no puedo responder. Pero cuando me bajo de la cruz, puedo regresar el golpe. Hermano, no se baje de la cruz. Dígale al hermano que tiene al lado, no te bajes de la cruz. Use ese texto. Voy a utilizar como ejemplo a Víctor. Víctor pasó por un proceso de discipulado muy interesante. Digo Víctor y Bielka, los dos, pero Bielka ya estaba aquí ya. Bielka fue a buscar a Víctor allá afuera. Y lo trajo al cuerpo de Cristo. Está bien, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Víctor un día llegó, dice, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enfrentar esto? ¿Cómo lo hago? Y no sé qué. Gálatas 2:20, dice, Gálatas 2:20. Chuzo, pastor. Palabra más, palabra menos. Ahora, Víctor no hace tanta moca como yo la estoy haciendo, pero estoy poniendo algo de drama para ponerle salsa al asunto. ¿Viste, Víctor? No te bajes de la cruz. Con Cristo está juntamente crucificado. Y no se queda ahí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y es como una espada cortante de dos filos, nos dice, usted ya no vive. ¿Para dónde va? Los vivos, si usted está muerto, porque está juntamente con Cristo crucificado, ¿por qué su viejo hombre se anda levantando continuamente? ¿O su vieja mujer? ¿Qué ocurrió? Nos bajamos de la cruz, sacamos los clavos. Yo te voy a contestar. Y después cuando uno se sube, los carros tienen toda la alabanza, tienen a José Adrián Romero, tienen a Marco Witt, tienen aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios. Hasta cambian de hablado, hermano. Gloria a Dios, Señor. Están a punto de evitar. No nos bajemos de la cruz, porque estoy con Cristo justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero pastor, yo repito el texto bíblico y no pasa nada. Digo, ¿cuándo han repetido un texto bíblico y no ha pasado nada? Lo repetimos, hermano, seamos honestos. A veces repetimos el texto bíblico y no pasa nada. Bueno, ¿sabe cuál es la estrategia? Hay que seguir repitiéndolo hasta que pase. Es que en la era del automático pensamos que Dios anda automático, que Dios tiene que contestar para la velocidad del YouTube, y a veces la respuesta de Dios está cargando y estoy esperando, Señor, que me conteste, está cargando. Hay que repetir el verso, hermanos, todas las veces que sea necesario. No se baje de la cruz, no nos bajemos de la cruz.
Así que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tengo que terminar. Y ahí tienen los otros textos bíblicos en su boletín del domingo pasado, rescátenlo y revísenlo. Y la otra razón, y ese texto a mí en lo particular me encanta, son dos. Uno está en Romanos 12:2, que seguramente lo reconoce, lo recuerda. Vaya a la Biblia, abra su Biblia. Romanos 12:2. ¿Lo tienen? Ya lo conmigo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Hemos enseñado, hemos predicado ese texto otras veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conforme con las formas de este mundo, no nos conformemos con las maneras de este mundo, sino transformemos nuestro entendimiento. Dice Pablo: yo he decidido pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre, si hay alabanza en alguna en ella. En esto he decidido pensar. Eso es transformación de entendimiento. Ahora, pastor, pero es que el mundo me la vivo y me quiere. No sé, pero deje que Dios se encargue del mundo. Usted sea sal. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Es que si no soy así, se van a aprovechar de mí, hermano. ¿Cuánta gente se ha aprovechado de usted? De mí nada más. Han dicho de todo. La gente que no tiene el Señor es tan poca mente que estoy recordando un pasaje algo cómico, que una paciente enojada por alguna razón me dijo: sí, yo lo sé, porque tú eres un negro. Digo, no solo Verónica Renizando. Y la gente se pone en esa tontería, en esa ridiculez. Tengo que confesarles que hice así para bajarme la cruz y me quedé quieto. Y una auxiliar fue la que me defendió. Oye, ¿por qué no respeta al doctor? ¡Ah, él es el médico! ¡Ay, doctor! Deje que Dios pelee por usted. Hermano, deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee por usted. Es que si no peleo, van a pensar que yo soy un pobre y no me dejo. Yo no me dejo de nadie. De nadie. El problema es que no se deja de nadie, pero tampoco se deja del Señor. Entonces está en problemas. Tampoco se deja que Dios lo moldee. Mejor calladito se ve más bonito, hermano. Por la sombrita, ve por la sombrita, hermano. Clavado en la cruz se ve más bonito. Usted está gozosa ahí. Y lo otro, yo quiero que usted lea este texto porque este texto es fundamental para todos nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y ya vamos por casi 3/4 del mensaje. Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, dice: estando persuadido de esto. ¿De qué cosa? De lo siguiente:
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dios va a perfeccionar su obra en usted. Dios no ha acabado contigo, hermano, hermana. Dios no ha acabado contigo. Lo que Dios empezó lo va a terminar. Lo que Dios empezó lo va a terminar. Lo que Dios empezó lo va a terminar. Dios no ha quitado sus manos de sobre tu vida, siempre y cuando nos mantengamos en el lugar adecuado. Dígale al hermano que tiene al lado: Dios no ha acabado contigo. Así que cuando controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones las seguirán. Podemos vivir una vida digna, bendiciendo al Señor. A esta iglesia Pablo le escribía verso 10 del capítulo 4: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El último pensamiento. Lo que Pablo está diciendo, y de eso compartió Euclides cuando inició la serie, creo que el hermano Raúl también el domingo pasado. Esta iglesia de Filipos, en medio de su necesidad, compartía para la extensión del Evangelio. Y traigo a su corazón y a su mente el siguiente pensamiento: nosotros como iglesia local estamos comprometidos en apoyar varias familias misioneras. Esa es parte de nuestro privilegio, es nuestra bendición. ¿Qué dice Pablo al respecto de esas ofrendas? Dice que son fruto agradable, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las ofrendas las damos a Dios, hermanos. Las ofrendas las damos a Dios. Alguna gente entra en conflicto con esto, y lamentablemente debo decir que hemos abusado de esto. Hemos como pastor manipulado a mucha gente con esto, y es triste, porque ofrendamos a Dios. Nadie ofrenda porque le hace falta dinero. Nadie diezma porque le sobra dinero. Ofrendamos y diezmamos porque es mi sacrificio y mi honor honrar a Dios. ¿Lo está usted haciendo?
conferencia de anoche toqué este tema y pensaba, ¿sabes cuánta gente puede entrar en estrés? Porque con este asunto del evangelio de la prosperidad y como parte de esta práctica el pactar con Dios es una costumbre. Y si yo no tengo para pactar con Dios, ¿qué me va a pasar? Eso quebró mi corazón anoche. Porque Dios no anda buscando ni tu dinero, ni el mío, ni el de nadie. Dios está buscando que entreguemos nuestras vidas. Si Dios es el dueño de todo, toda la plata le pertenece a Él. Dios necesita de que yo desembolse, saque de mi bolsillo lo que a duras penas tengo para poder darle, hermanos. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas son una expresión de alabanza y de gratitud al Dios bueno que hasta aquí nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo. Es su privilegio y el mío honrar a Dios. Con lo mucho o con lo poco. Con lo mucho o con lo poco. Y esta iglesia de Filipos, en medio de su pobreza profunda, estaba comprometida con el apóstol en la extensión del evangelio. Nosotros, como iglesia local, en medio de muchas veces nuestra escasez, estamos comprometidos en sostener la vida de los misioneros con los cuales hemos llegado a una alianza. Ellos están en el campo misionero y nosotros los sostenemos. No deje que los materiales endurezcan su corazón. Todo lo contrario, como dijo Pablo, sé vivir cuando hay y también sé vivir cuando no hay. Por todo estoy enseñado, para estar contento cuando hay y para seguir contento cuando hay, cuando no hay, porque el que me sostiene es Dios. El que te sostiene es Dios, hermano. Escúchame lo que Dios nos está diciendo esta mañana. El que te sostiene es Dios. Utiliza los medios que quiera hacerlo, el negocio, el trabajo, whatever. Un aumento aquí, otro aumento allá, y dice, oye, yo no esperaba esta plata. Lo que te sostiene es Dios. El que te sostiene es Dios, y cuando no hay empleo, Dios te sostendrá. En el caso nuestro, mataba unos hermanos. Eso ocurrió varias veces durante esos 2 años con una bolsita de comida y lo teníamos ahí en la puerta. Les amamos. Y no estábamos llorando de que ay, no tengo trabajo. ¿Quiere reírse conmigo? Le voy a abrir mi corazón. Una intimidad. Durante ese tiempo, las cosas estaban bien apretadas. Y cierro con esto. Bien apretadas. Tan apretada, empezó a toser mi esposa, tan apretada, que no teníamos dinero para comprar ropa interior. En aquellos años, las prácticas de alabanza se hacían los jueves. Y me puse el único calzoncillo limpio que tenía. Yo soy 34 ahora, pero en ese entonces era 30. Pero había cedido el elástico del calzoncillo, así que era como 36. Esa noche de práctica enseñamos como oradora de Sion al Ministerio de Alabanza. Salta, salta, salta. Han pasado los años. Ahora en mi ropero tengo varias docenas de calzoncillos con su elástico, ¿sabes? Me morí. Dios es bueno.
Tiene su rostro, por favor. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho el Señor esta mañana?